Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos, desde donde nos acompañan en el día de hoy. Bueno, yo sigo, como ven, aquí en Buenos Aires, muy contenta, unos días más. Y hoy tengo un invitado que podría decir que ya es habitué de esta casa, que siempre lo recibe con mucho amor y con mucho cariño. Y este encuentro hoy pretende que nuestro querido invitado de hoy, el doctor Mario Javier Garzabán, a quien ahora ya le voy a dar la bienvenida, venga a presentarnos su nuevo y último libro acerca del Mesías. Así que bueno, vamos a ver qué tiene para contarnos de diferente que no hemos escuchado hasta ahora. Así que Mario, muy bienvenido. Gracias, gracias. Sí, bueno, tengo una ventaja, ¿no? En este canal, en este programa, porque me está entrevistando mi esposa, con lo cual es una ventaja muy bonita. Así que gracias por la invitación y bueno, es todo un desafío tratar de sintetizar esta investigación sobre el tema de Mesías en media hora, pero bueno, lo intentaremos por lo menos que el público se vaya con las ideas más importantes. Bueno, me parece muy bien. Para mí también es un placer tener la oportunidad de hablar de estas cosas que hablamos en privado, porque son temas que nos apasionan. La espiritualidad, la verdad que cruza y atraviesa nuestros días. Bueno, nos encanta. Así que yo honrada que vos hayas aceptado en esa agenda locada de actividades para que nos hables de Ras el Mesías. Y yo quiero decirte que tengo unas cuantas preguntas para formularte. Eran Entonces, preguntas secretas, pero no las tengo acá las pero preguntas. no, vos no sabés de qué te voy a preguntar y me gusta agarrarte desprevenido Muy a bien, ver mejor, qué mejor. decís. Entonces, bueno, te voy a hacer la primera pregunta y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál fue tu motor, tu inspiración para escribir sobre el Mesías? Este concepto inmenso, tal vez esta ilusión de que alguien va a venir que todavía no llegó desde una mirada desde el judaísmo y que probablemente, según tus escritos, tampoco va a volver para el cristianismo, que sería esperar a Jesús. Entonces, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue ese motor para escribir después de tus investigaciones sobre este imposible Mesías exterior y por qué ahora? Mira, en realidad hay dos puntos que yo considero fundamentales. En primer lugar, que cuando yo analizaba los orígenes del cristianismo hace 20 años, me daba cuenta que había un grupo de judíos que eran los saduceos, que ellos nunca creyeron que iba a llegar el Mesías. Ujú. eh, y que la idea mesiánica la entendían como una idea que se había insertado a partir del profeta Isaías. Entonces, claro, los fariseos que declararon a los escritos de los profetas dentro del texto bíblico en el mismo nivel que la Torá, hacen que el tema mesiánico quede como un tema sagrado dentro de los textos. Pero en realidad el judaísmo saduceo veía que la Torá, los 5 libros de Moisés, eran el núcleo fundamental y ahí no se habla en absoluto del tema del Mesías. Es decir, el tema del Mesías nace entre el 750 al 700 antes de Cristo con el Ujú. profeta Isaías y el pueblo de Israel desde la salida de Egipto, que ya se forma como pueblo en el 1300 antes de Cristo hasta el 700 antes de Cristo no tenía esta idea porque el libro de Isaías no existía. Por lo Claro. tanto, la primera cuestión que a mí me interesó es, durante 500 años o más, 600 años, el pueblo de Israel no tuvo ninguna idea del Mesías. Entonces, esto punto uno. Punto dos, luego busco que hay muchos rabinos a lo largo de la historia que dentro del judaísmo no entienden el tema del Mesías como principio fundamental. Es Correcto. decir, Rabí Sacarama de Tarragona, Jaime Viterbo, es decir, que hay una tradición minoritaria dentro del mundo judío que entienden de que Israel no tiene que esperar ningún Mesías o que no es un principio fundamental de la fe, como decía Maimónides. Por lo tanto, ya era la segunda cuestión que ya me llamaba Ujú. la atención, de que había rabinos que no creían en la idea del Mesías. Y Exactamente. finalmente, la tercera cuestión, cuando ya estudio mis temas de Kabbalah, cuando ya llego a Barcelona y comienzo los temas de Kabbalah, tanto Luria como todos los Mekubalim están de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo, que el mal se insertó en el universo a través directamente de Dios, no a través de una persona como dice Pablo. Por lo tanto, la teología paulina en este punto me chirriaba, como se dice en España, Mm. me contradecía con respecto a lo que los cabalistas dicen basados en un texto de Isaías, justamente Ujú. de Isaías, que el mal fue formado por Dios dentro del universo.
y que fue insertado por Dios dentro del universo en el comienzo del universo, no porque fue instaurado por una persona como Adán. Es decir, Exacto. no es que el mal entró en el universo por la transgresión de una persona, entró en el universo en los comienzos del universo cuando el universo fue creado. Claro, si tú juntas todas estas ideas, rabinos que dicen que no es necesario creer en el Mesías, la idea lógica de que el mal se ingresó en el universo antes de lo que dice Pablo, con lo cual se rebate la teología de Pablo en este punto. Y luego de que el pueblo de Israel durante 600 años no tuvo esta idea, a mi Ujú. modo de ver, me quedaba claro de que el tema del Mesías tiene fundamentos muy débiles y por eso comencé yo a investigarlo. Bueno, a mí me parece primero muy profundo todo lo que vos decís, todas tus investigaciones, sos una voz autorizada verdaderamente por tantos años de investigar. Y justamente ahora traes, bueno, se me disparan muchas cosas escuchándote hablar, ¿no? Porque mismo en tu libro vos citás que además la cantidad de requisitos que debería cumplir esa persona para ser reconocida como el Mesías es prácticamente imposible. Es decir, por eso es como decir, bueno, le van a buscar y le van a encontrar siempre la quinta pata al gato porque verdaderamente no va a haber ninguna persona que pueda, además por la evolución natural de la tradición oral, de un montón de cuestiones que vos describís muy bien, a cumplimentar, ¿no? Esos requisitos para que sea esa persona reconocida como el Mesías, con lo cual esto también imposibilita Claro, la llegada yo de un Mesías. A ver, yo, bueno, primero no me voy a hacer muchos amigos con esta obra, porque indudablemente hay mucha gente en el judaísmo que la seguirá esperando y gente en el cristianismo que seguirá esperando el Correcto. retorno de Jesús, ¿no? Con lo cual, ya verás que aquí me voy a enfrentar a dos teologías muy fuertes, pero que bueno, que para mí hacen agua, que tienen muchas incoherencias. A ver, voy a comenzar con un solo requisito de la teología judía del Mesías que es totalmente incoherente. El Mesías tiene que saber toda la tradición oral, toda la Torah oral. Correcto. Creo que toda la Torah oral es un invento de los fariseos, no existe Torah oral, es una tradición oral, ellos la declararon Torah, y por otra parte, la cantidad de requisitos es saber toda la Torah oral, con lo cual, primera contradicción, cuando Isaías escribió el texto de un Mesías que iba a venir, no existía la Torah oral, es decir, ese requisito no existía. Ese requisito lo inventaron los rabinos luego diciendo que había que saber toda la Torah oral. Luego, imaginemos Ujú. que este Mesías hipotéticamente sabe toda la Torah oral, que la Torah oral, cuando viene el Mesías, queda fija para siempre, no sigue evolucionando la Torah oral. Claro, Con lo correcto. cual el Mesías tendría que estar conectado con todos los rabinos de todo el mundo, actualizándose en todo momento para saber la Torah oral. Sería una cosa realmente casi imposible cumplir este requisito. Y por el lado del cristianismo, esta espera de la segunda vuelta de Jesús también tiene un montón de contradicciones. En primer lugar, Jesús volvería como judío, porque Jesús nunca fue cristiano. Con lo cual, Exacto. imagínate un rabino judío que llega, vuelve y dice, ¿qué hicieron aquí? Es decir, un rabino, Jesús que vuelve no pertenece a la religión que lo está esperando. Con lo cual no vendría un Jesús cristiano, vendría Yeshua de Nazaret como judío. Por lo tanto, no entendería una religión que se creó 3 siglos después o 2 siglos después de él. Entonces tendría un Exacto. problema. Luego tendría otro problema, porque hay tantos grupos del cristianismo que tendría que poner a todos, más o menos, los tendría que a todos llamar, ¿no? Y por otro lado, veo muy difícil, ¿no? Que Jesús llegue por segunda vez y le diga al Papa que hay que cerrar el Vaticano. Es decir, las instituciones no quieren desaparecer. Por lo tanto, un Jesús judío que no es cristiano, que lo espera el cristianismo, que va a volver por segunda vez. Por otra parte, no se sabe qué rezaría un cristiano en la iglesia si vuelve por segunda vez, porque el cristiano la reza a Jesús. Si Jesús está presente, ya no la rezarían, ya no se la rezaría a Jesús. Entonces, yo me imagino, ¿no? Imagínate, Jesús bajando como judío, yendo al Vaticano, encontrándose con toda esta parafernalia. Se vuelve Eh, loco. no, Se va a además de querer que ir. además de que se vuelve loco, ¿cómo va a pedir el cierre del Vaticano? Esto es imposible. Luego no va a entender lo que es el cristianismo, porque es una religión que él no creó, que fue evolucionando luego. Entonces, realmente no comprendería qué es lo que pasa a un Jesús que vuelve por segunda vez. Entonces, ya esto marca una gran contradicción en la teología cristiana. Y tenemos contradicción en la teología judía, con lo cual la única forma de salir del enredo es entender que el reino de Dios viene a través del alma de cada uno de nosotros
y terminar con estos debates que no nos llevan a ninguna parte, porque las dos teologías hacen agua, a no ser que alguien diga, bueno, por la fe yo lo espero, no entro en ningún tema Ujú, lógico, en ninguna coherencia, bueno, entonces quiere decir que la fe es sustento de la claro. incoherencia o de la irracionalidad. Pero de lo que se trata aquí es de realmente tomar un sentido común de las cosas y realmente poner en evidencia que hay algunas ideas que hay que desecharlas. Es decir, que somos una Totalmente. generación cuyas almas se tienen que liberar de teologías que enferman. Sí, y además probablemente de teologías que ya no acompañan la evolución de la humanidad. Como decís, están obsoletas, ¿no? Lo que sí también me gusta de este análisis es que por un lado vos hablas de que ese Mesías que eternamente, históricamente espera el pueblo de Israel por un lado, y esta supuesta segunda venida de Cristo para el cristianismo. Bueno, ninguna de las dos cosas van a ocurrir, pero vos no nos dejás ahí como colgando en el aire. Bueno, ¿qué hago? ¿Dejo de creer en esto si soy judío? ¿En que el Mesías va a venir? Y no espero más a Jesús, vos abrís un camino de luz, vos traés una propuesta. No es que me quedo, bueno, ya no puedo creer ni en esto ni en lo otro, sino que entonces acá esta pregunta que te hago, porque no es que vos tirás abajo dos ideas y la gente puede quedar perdida, porque vos hablas del camino del alma y que el Mesías, vos vas a hablar de un Mesías interior. Entonces, te quería pedir tres palabras que te voy a decir y que nos des tu pensamiento, tu descripción, tu parecer. Aparte, conceptos que me encantan, ¿no? Pero te quiero escuchar una vez más. El reino de Dios, la redención y la salvación. Bueno, mira, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de redención en hebreo, hablamos del concepto de Geulá, y Ujú, este concepto es muy interesante porque hay otra palabra en hebreo que es muy parecida a Geulá, que es la palabra Golá, que quiere decir exilio. Y la ujú, diferencia entre las dos palabras en hebreo es que la palabra Geulá tiene la letra Aleph. Quiere decir que cuando alguien está exiliado, no está en contacto con la matriz divina, y cuando uno se redimió, está en contacto con la matriz divina. Es la ok. diferencia de una letra que es la Aleph. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se está pidiendo, y además está también en el texto, está en Jeremías 31-34, cuando dice claramente, todos conocerán a Dios en forma directa. Lo que se está proponiendo es, los intermediarios del exterior no van a venir, la gente los puede seguir esperando, porque hay que respetar a Por aquellas personas supuesto. que quieren esperar por los siglos de los siglos, pero mientras tanto, la construcción del reino, y en esto sí yo, no es que creo profundamente, es que lo experimento, que es diferente, ¿eh? No es una cuestión de creencia teórica, es que todos los días podemos crear un mundo mejor. Y en este Correcto. sentido, el reino de Dios está dentro nuestro. En este sentido, el reino de Dios, el Mesías interior, el hasidismo lo dice claramente, las chispas del Mesías. Ujú, Quizás la propuesta es más radical. Yo creo que no somos chispas del Mesías, creo que somos el Mesías. Es decir, entre todos, de alguna manera, somos el cuerpo del Mesías, en el sentido de que lo que queremos es alcanzar el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios no es un resultado, es un proceso del alma. Cuando nosotros en la ujú, Cábala hablamos del ticún personal, de la rectificación, de mejorar nuestras dimensiones, del trabajo interior, estamos haciendo un trabajo mesiánico, porque lo que estamos haciendo es extraer lo mejor de nosotros y ujú. estamos operando una redención de nosotros. El ticún personal es nuestra propia redención y es entender que Dios nos puso la potencia, nos puso la energía para que nuestra alma tenga la suficiente fuerza de extraer ese Mesías interior que tiene. Entonces, ¿qué es la redención? La redención es una fuerza que Dios nos pone a nosotros, por eso podemos hacer tikkun, por eso podemos rectificar, donde nosotros somos responsables de esa rectificación y que no tenemos que esperar a alguien de manera pasiva que de fuera me venga a mí a rectificar. Es Ujú. más, hay una teología dentro del judaísmo que es muy curiosa, que dice, nosotros cada vez que estamos perfeccionando y haciendo tikkun personal, aceleramos la llegada del Mesías. Pero quiere decir que el Mesías va a llegar cuando ya lo necesitemos, porque nosotros tenemos que hacer el trabajo. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos que hacer el trabajo, la propuesta no es, hemos destruido esta teología y no queda nada, no. Vamos a acelerar la llegada del reino. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es acelerar entre todos la llegada del reino de Dios. Yo estoy convencido de la idea del reino de Dios,
Pero estoy convencido no en tanto resultado, estoy convencido en tanto proceso. Es decir, nosotros Correcto. estamos ya en el reino, no porque vino ningún Mesías que me viene a salvar, sino porque nosotros estamos trabajando hacia esto. Mira, Yehuda Hasid, Yehuda de Worms, un grande cabalista alemán del siglo XIII, decía claramente, los que estudiamos y experimentamos la mística hebrea, la Kabbalah, vivimos anticipadamente la era mesiánica. ¿Qué quiere Ujú, decir? Que en realidad, como ya estamos trabajando en nuestro intento de autoperfeccionamiento constante de nuestro tikkun, ya estamos viviendo la era mesiánica. Ya no es que la era mesiánica va a venir, sino que exacto. nosotros ya la estamos degustando por ese camino. Por eso yo pienso que es una elevación de nivel de conciencia como proceso. Entonces, no es una espera, es una actividad. Para mí el reino de Dios no es esperar el reino como resultado, sino es una actividad. Si a la gente la ponemos en esperar a alguien que tiene que volver, que tampoco entendemos por qué tiene que volver, tendría que haberlo terminado por primera vez el trabajo. Ujú, No se entiende la segunda venida de alguien si tenía que haberlo terminado por primera. Y tampoco se entiende la primera venida de alguien que no lo puede cumplir los requisitos. Por lo tanto, sí. como verás, las dos teologías se caen por las incoherencias, porque no tienen consistencia. Entonces, ¿cuál es la consistencia? Todos tenemos que trabajar por el reino. Ahora, ¿cuándo se creó este reino? El reino se creó cuando se creó el universo, porque cuando se creó el universo, desde el punto de vista de la mística hebrea, el universo es el reino de Dios. Quiere decir que el reino ya llegó desde el inicio del universo. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes del reino. Entonces, todo aquí pasa por el nivel de conciencia. Podríamos decir como que el paraíso, el infierno, el reino, todo está aquí, pero nosotros no somos conscientes de que esto está aquí, digamos. Pero en el proceso vamos tomando conciencia de estos estados espirituales. Pero claro, no en una dependencia infantil con respecto a una personalidad paterna que me viene a salvar. Tengo que asumir mi propia responsabilidad en mi propia rectificación. Sí, bueno, coincido. La verdad que me encanta tanto escucharte que no te quiero ni interrumpir, porque yo creo lo mismo. Creo además que el reino está acá, como estos días estuve compartiendo en mis redes algunas enseñanzas de Yeshua, de Nazaret, donde él habla y dice, el reino de Dios está entre vosotros, pero ustedes no lo están viendo con los ojos del corazón, dice, porque la humanidad está ciega. Entonces es como que hay un despertar. Imagínate que lo dijo ya Yeshua hace 2000 años. Bueno, Dijo, pero no busquen en otro lado. si vos vas más atrás, si vos vas atrás, vas a Moisés, Moisés está más o menos diciendo lo mismo, porque se proclama la Torá como un mensaje de la instauración del reino. Y si vas Claro. para atrás, tenés la alianza con Noé, donde en la alianza con Noé Dios le dice, no voy a destruir. Es decir, permanentemente tenemos como alianzas que renuevan la idea del reino. No es que aquí hay Ujú. nadie, ningún reino. Es que el reino viene desde el inicio del universo, solamente que cada uno va aportando otro nivel de conciencia. Es decir, hay un nivel de conciencia con Adán, hay un nivel de conciencia con Abraham, hay un nivel de conciencia con Moisés, hay un nivel de conciencia con los profetas, con Jesús, con Buda. Es decir, a lo Sí, largo sí, de la sí. historia de toda la civilización, Ujú. niveles de conciencia de ciertos personajes que marcan una toma de conciencia de que el reino ya está. Solamente que Sí. nosotros nos vamos perdiendo de que está. Es decir, es como que necesitamos siempre algún maestro que nos venga a decir, ya estaba. No, no es que, Perdón. O también lo que se necesita siempre es la idea a futuro, ¿no? Quédate prendido, esa ilusión de futuro, va a venir el Mesías, va a llegar el reino de Dios. Todo es a futuro, es esa esperanza tal no, vez está en tiempo de lo presente. inalcanzable. Lo sé, ahora es lo que estamos haciendo, ya vivimos, el reino está acá. No esperemos nadie de afuera, que nadie nos va a venir a salvar. Hagamos nuestro trabajo personal en el día a día. Pero digo, las religiones se han encargado de poner como la manzana lejos, ¿no? Para decir, bueno, siempre quedas con una esperanza de algo superior, alejado, divino, que va a venir, que va a ocurrir, que no, es hoy, aquí, ahora y es entre todos. Pero Porque por si ese yo hago mi motivo, ticún personal, sí, pero termino, por si ese yo hago mi motivo, ticún personal, empiezo a hacer el ticún olam
para colaborar también en la rectificación del universo. Es que ahí está la cuestión. Cada vez que yo realizo una acción de ticún personal, de rectificación personal, automáticamente estoy rectificando el universo con cada acción que Exacto. realizo. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? Es que cada acción mía es una acción mesiánica, en el sentido de que yo, cuando me rectifico en algo, cuando yo me rectifico, yo ahí soy el Mesías. Porque ahí, Claro, cuando yo me rectifiqué, yo me salvé de mi desequilibrio, pero correcto. también salvé a la humanidad de mi desequilibrio. Es decir, Exacto. también, porque si yo salgo desequilibrado a la calle, ¿ok? Es como una persona que sale con un auto y quiere empezar a chocar a todo el mundo. Entonces, cuidado con el desequilibrio de este, porque puede matar a mucha gente. Entonces, cuando yo hago el trabajo de desequilibrio y a la mañana voy a ir a saludar alegremente a la conserje del edificio. La conserje del edificio va a estar feliz porque yo la saludé alegremente, pero si yo no hago la rectificación, mi energía negativa no va a crear el reino. Entonces, claro, ¿a qué estamos llamando el reino? Estamos llamando reino a la conciencia de algo que ya tenemos, pero que no lo podemos ver. Es decir, en realidad, el paraíso está acá. Lo que pasa es que nadie lo puede ver porque nadie quiere vivir en el paraíso o no puede o no sabe. Entonces, a la gente que hay que decirle, bueno, William Blake tenía, el gran poeta místico inglés, Ujú. una frase que a mí me encanta, que es muy graciosa, y dice, el paraíso está en el centro del infierno. Es como que para llegar al Y paraíso sí, tenés que tener tanto dolor en la vida, ¿no? Alrededor. Pero yo creo que el paraíso no está en el centro del infierno. Para mí, el claro, paraíso, sinceramente, es todo. No, no hay claro. infierno. No, cuando decimos, bueno, bajemos el cielo a la tierra, se trata de esto, ¿no? Del trabajo diario, de cómo hacemos, porque el paraíso está acá. Tampoco hay que esperarlo, el paraíso no está perdido. Pero bueno, una cosita, nos quedan muy pocos minutos Lo y lamento. nosotros, pues yo también, porque seguiría hablando horas. Y te quiero, lo último para cerrar con esto, me encanta porque vos sos una persona además muy ocurrente, muy divertida. Y también inventás palabras. Y la palabra esta de la mesianolatría me parece que le vino justo porque va, o sea, porque va contra eso, ¿no? Contra la idolatría del Mesías, que tanto se habla de Sí, la idolatría. Ay, es mi que, amor, tenés que hacer un libro sobre la idolatría. Yo te voy a ayudar. Porque hay. lo que pasa que si yo hablo sobre la idolatría, esto es terrible, porque llega un momento que sería una muy buena obra, porque en realidad la conciencia de no tener intermediarios, ¿no? Es decir, la conciencia de que Claro, no hay intermediarios. Esta relación directa con la divinidad la hemos perdido. Tenemos muchos objetos y sujetos haciéndonos intermediarios, de y acuerdo. y esto extrae mucha responsabilidad personal. Yo creo que la única forma de ser responsable a nivel espiritual es realmente entender que el contacto era directo con Dios y fue siempre así. Lo fuimos perdiendo a través de los siglos por el miedo, por el poder, etcétera. Pero creo que las almas en el siglo XXI están retornando a ser conscientes de su propia fuerza. Y esto es un cambio de paradigma. Es decir, lo que está pasando es que las almas se están despertando. Ahora, cuidado, porque hay dos Ujú. partes. Una cosa es despertar y otra hacer después de que estás despierto, ¿qué vas a hacer? Porque hay Ok, muchas almas que se han despertado, pero sí. muchas almas que no saben qué hacer después de estar despiertas. Bueno, entonces, como tenemos que terminar el programa, quiero decir que todas Perfecto. aquellas almas que han despertado y que no saben cómo seguir, para eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer el camino que cada uno sienta. Así que yo le quiero agradecer a Mario, mi marido, al que amo profundamente y admiro y No, respeto. Aquí su libro hermoso, Ras el Mesías, que bueno, no te pregunté Ras, pero significa oculto, en arameo secreto. Y bueno, Mario, gracias, mi amor, gracias no, por al este contrario, espacio un divino. placer. Un placer, la verdad, un placer la invitación. Gracias. Bueno, un beso grande para todos, como siempre, Shabbat Shalom, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Gracias a todos por habernos acompañado hoy, como siempre. Shabbat shalom a todos. Un beso grande.